Muy buenas para todos los amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Esta columna o este editorial lo vamos a denominar Joao Herrera entre la unidad de cuidados intensivos y la casa por cárcel. Dos escenarios en los cuales se está moviendo o se está contextualizando el señor exalcalde de Soledad, Joao Herrera Iranzo. Analicemos el primer escenario. Ya está en contexto que los 5.800 metros cuadrados en Los Almendros fueron cedidos al señor José María Baca, pero que el señor José María Baca todavía no ha dado explicaciones y tampoco las va a dar, seguramente por temores a las amenazas, a que su vida en estos momentos se constituye en un eminente peligro. El señor José María Baca en estos momentos tiene una lápida puesta en la espalda, porque es el centro de atención de ese estallido del florero de Llorente. Pero vamos a ir más a fondo. ¿Cómo llegó el señor a ser beneficiario de 5.800 metros cuadrados? ¿Quiénes participaron en la construcción de todo ese procedimiento? Jurídicos, planeación, una resolución firmada por el señor José Joao Herrera. En ese contexto, del cual hoy desconoce, pero que se ahogó en su propia orquesta, porque no ha salido a desvirtuarlo, consideramos en nuestra percepción que no era el momento del estallido. Habría que indagar mucho más. Habría primero que buscar los acercamientos con el señor José María Baca, para que José María Baca, bajo un sistema de protección, bajo unas medidas de seguridad, pudiera expresar, narrar, testimoniar cómo llegó a ser el propietario de esos 5.800 metros cuadrados. ¿Quién lo llevó a la notaría? ¿Quién pagó los trámites ante instrumentos públicos, ante la Agustín Codazzi? ¿Quién hizo la inversión para futuro apropiarse de ese bien fiscal? Hay algunas vertientes. Primero, dice la norma, la ley, que para poder ser poseedor de un bien fiscal, el alcalde debe estar facultado por el Consejo de Soledad. Pero esa instancia la debe certificar el Consejo del municipio de Soledad. ¿Cuáles fueron los anexos o los soportes que aportó José María Baca? Y si fue el mismo José María Baca la persona que fue instrumentalizada para la apropiación de esos 5.800 metros cuadrados. Una sola persona no se instruye. Una persona como el señor José María Baca, a su edad, no tiene esa capacidad para delinquir, para buscar de qué y cómo apropiarse de los bienes del Estado. Seguramente, y es lo que hay que buscar ahora, el fondo del tema, la parte oscura, los que están detrás. El señor Joao Herrera, en su problema mental, seguramente va a desvirtuar y a desconocer y a sustentar
que esa firma se la falsificaron y que como es una firma escaneada, la pudieron haber obtenido de otro documento, la escanean y la plasman en una resolución. Eso puede ser viable. Será su argumento. Pero como un secretario de planeación certifica un bien fiscal que se cede a un particular bajo unas condiciones que no están sujetas a la normatividad, a la reglamentación. En la administración de Joao Herrera, a través de una resolución, el exalcalde le adjudicó a un anciano de más de 70 años este lote que ustedes ven. Mide exactamente 5.800 metros cuadrados. Está ubicado en el barrio Los Almendros. El lote está evaluado en más de 6.000 millones de pesos. Y Joao cede el lote sin autorización del Consejo, basándose en... Joao no le servían las medidas de espacio de una vivienda, sino que le cede 6.000. Entonces, todo lo más seguro es que él va a salir con el argumento que la resolución, esa firma deben ser falsas. La firma él, la firma el secretario de Planeación, la firma el secretario jurídico, tiene una excepción de impuestos de la Gobernación del Atlántico y todos los documentos se los vamos a entregar aquí. Que absolutamente nunca firmamos nada en Los Almendros, 6.000 metros, a nadie, ni yo, ni Planeación, ni jurídica, ni nadie, nada, nunca. Eso tiene que ser falso y si existe en Planeación, alguien falsificó una resolución y la metió ahí y la firma tiene que ser falsa. Y la doctora Diana León es muy seria, muy correcta. Acá el abogado cuenta que pues su humano da súper correcto y serio. Y son especialistas en administrativo y saben de todo eso. Dice no, que totalmente nada. Nunca firmamos nada, nunca adjudicamos nada, nunca dimos nada a nadie. Nosotros recibíamos dación en pago, que fue una vaina que yo puse en vigencia, que con la que han seguido avanzando estos manes, que era al que le habían invadido un lote y estaba viendo 2 o 3 millones de impuestos, la persona entregaba el lote a cambio que le condonaran los impuestos y ahí se legalizaba un barrio. Hoy es el municipio de Soledad quien le están robando este espacio de uso público a nuestros hijos, a nuestros niños, al disfrute. ¿Sabes cuántas escuelas de formación estaban aquí practicando el fútbol? ¿Sabes cuántos niños tenían la oportunidad de practicar aquí el fútbol y de sacar a sus familias adelante? Porque ese es el sueño que tiene todo niño. Hoy no lo van a poder tener. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera se han apropiado el señor Joao Herrera Iranzo. Porque no lo estamos nosotros aquí inventando. Aquí hay una firma de un documento, de un acto administrativo que está firmado por ese señor. Para que después no venga con la amnesia o a decir que no recuerda que firmó el documento, como se filtró un audio diciendo que él no recuerda que firmó este documento. Quiero decirle que aquí tenemos el documento entregado por la Notaría Novena de Barranquilla, porque fue en la Notaría Novena de Barranquilla donde se registró este acto administrativo. Pero no tan solo con eso, también nos encontramos una recertificación por parte de la Secretaría de Planeación del señor Leonardo Pereira. El señor Leonardo Pereira es otro cómplice de este robo que se está fraguando aquí en el Parque Los Almendros, y gracias a la oportunidad del señor Brian Orozco, que realizó las denuncias y que hoy presentó la denuncia para que también bloqueen este predio, vamos a hacer lo posible para evitar que este predio se lo roben. Porque no es posible. Aquí está el señor Leonardo Pereira también firmando este acto administrativo recertificando que este predio sí había sido cedido mediante aquel acto administrativo y que estos documentos reposaban en los archivos de planeación. ¿A todas estas se puede recuperar este lote? Claro que sí, porque este es un documento hoy que la Fiscalía debe actuar inmediatamente. Debe actuar inmediatamente y bloquear este predio para que no pueda ser vendido, primero que todo, y no se pueda seguir fraguando el robo de esta tierra. Y segundo, dar captura a los bandidos que han hecho parte de esta corrupción. Al señor Joao Herrera Iranzo, al señor Leonardo Pereira, hay que capturarlo. Son unos bandidos que se han acostumbrado a robarse las tierras del municipio de Soledad. Consideramos en nuestra percepción que no era el momento del estallido. Habría que indagar mucho más. Habría primero que buscar los acercamientos con el señor José María Vaca, para que José María Vaca, bajo un sistema de protección, bajo unas medidas de seguridad, pudiera expresar, narrar, testimoniar
cómo llegó a ser el propietario de esos 5.800 metros cuadrados. ¿Quién lo llevó a la notaría? ¿Quién pagó los trámites ante instrumentos públicos, ante la Agustín Codazzi? ¿Quién hizo la inversión para futuro apropiarse de ese bien fiscal? Hay algunas vertientes. Primero, dice la norma, la ley, que para poder ser poseedor de un bien fiscal, el alcalde debe estar facultado por el Consejo de Soledad. Pero esa instancia la debe certificar el Consejo del municipio de Soledad. ¿Cuáles fueron los anexos o los soportes que aportó José María Vaca? Y si fue el mismo José María Vaca la persona que fue instrumentalizada para la apropiación de esos 5.800 metros cuadrados. Una sola persona no se instruye. Una persona como el señor José María Vaca, a su edad, no tiene esa capacidad para delinquir, para buscar de qué y cómo apropiarse de los bienes del Estado. Seguramente, y es lo que hay que buscar ahora, el fondo del tema, la parte oscura, los que están detrás. El señor Joao Herrera, en su problema mental, seguramente va a desvirtuar y a desconocer y a sustentar que esa firma se la falsificaron y que como es una firma escaneada, la pudieron haber obtenido de otros documentos, la escanean y la plasman en una resolución. En una resolución, eso puede ser viable. Será su argumento. Pero como un secretario de planeación certifica un bien fiscal que se cede a un particular bajo unas condiciones que no están sujetas a la normatividad, a la reglamentación. Nunca existió una vivienda del señor en ese predio. Nunca existió un asentamiento humano donde el municipio pudiera ceder a ese predio para posterior legalizar, titularlo a nombre de las personas que sean favorecidas. Esa resolución no existe. En este momento, el señor Leonardo Pereira no ha sustentado si al ratificar esa resolución se contaban con todos los lineamientos legales y si había identificación de quién era el señor José María Vaca. Saber quién es el poseedor, quién es el beneficiario y si la persona tiene las condiciones y las capacidades para toda esa tramitología. O quién lo llevó de la mano a los diferentes procedimientos administrativos. Quien lo llevó de la mano tiene amplio conocimiento de cómo o cuál es el mecanismo para yo poder apropiarme de un bien del Estado. La única vía que hay es utilizar una instrumentalización, es decir, un testaferro. Yo le doy un beneficio, pasado el tiempo, esa persona me traspasa esos bienes, yo le termino de dar los beneficios. Esa podría ser la estrategia utilizada en esta actividad, en este procedimiento. Porque no habría otra explicación. En este momento deben haber funcionarios que podrían resultar involucrados
en este proceder. Ese es el primer escenario. Ahora, el señor José María Vaca, con su familia, debe estar pensando cómo se va a desenredar de esta madeja de pita. ¿Por dónde se va a salir? O si las personas que están en la oscuridad lo van a sacar de semejante problema. ¿Y cómo se hace ahora? ¿Cómo ahora digo yo, hombre, es que esas tierras no son mías? Yo nunca he firmado ante una notaría. Yo nunca he recibido del municipio ese bien, esos predios, ese predio. Entonces el señor José María sería un fantasma virtual utilizado para poder apropiarse de un bien del Estado. Pero el señor João Herrera Iranzo se ha ahogado en su propia orquesta, no ha salido a desvirtuar todavía la situación. En ese orden de ideas, habría que mirar qué hay más allá, qué es lo que está allá oculto, o qué es lo que ahora van a buscar esconder. Por eso no es bueno este tipo de procedimientos traerlos a la luz pública cuando no se tienen los elementos de fondo, más aún cuando en el poder es muy viable la manipulación de elementos materiales probatorios. Dentro del poder o cercanos al poder se puede manipular, se puede destruir, se puede ocultar una evidencia que mañana más tarde, por falta de pruebas contundentes, terminan archivando una investigación penal. Son las condiciones, es el escenario. Por eso siempre hay que llegar al fondo del tema, quiénes son los determinantes de este procedimiento administrativo. Cómo llegó a manos de un particular ese bien fiscal de 5.800 metros cuadrados. Los señores Brian Orozco y el señor Ferdinand Vizcaíno han soltado los dardos, pero hasta el momento no hay una contundencia demostrable de la operación o del modus operandi y de quienes orquestaron allá en la sombra, en las espaldas, en la oscuridad, el mecanismo para apropiarse de ese bien fiscal. Hay un sujeto que se llama José María Vaca, la persona clave, que puede negarse o puede testimoniar. De igual manera, la persona, el señor José María Vaca, puede sustentar que él no ha firmado ese documento y que él no es propietario de esos bienes y que todo eso obedece a una farsa, o mejor, falsificaron la firma o montaron la firma en las escrituras en complicidad con la gente de alguna notaría o de algún funcionario que hizo el favor. Aunque nada en esta vida es gratis, todo tiene un precio. Y en ese orden de ideas, colocaron un garabato del señor, utilizaron su número de cédula, alguna dirección inequívoca, alguna información que no está acorde a la realidad, y así hicieron pasar a una persona como propietaria de un bien fiscal para posteriormente hacer los respectivos traspasos, y el que está detrás, que es el verdadero dueño del bien fiscal de ese predio, aparece en cualquier momento. Ahora mismo ese sujeto no va a aparecer. Es la complicación de este rollo.
que esa persona va a estar ahora más oculta. Y el señor José María Vaca está en una encrucijada a ver si fue él quien firmó o fue una suplantación de identidad, que también es viable dentro de este actuar jurídico. Entonces, pues, estalló el florero rayuanente, pero el de la oscuridad, el verdadero dueño de ese predio, todavía no está reflejado. Esa era la instancia en la cual habría que llegar, o la que hay que demostrar con los elementos, con la información que le fue solicitada al alcalde municipal de Soledad, el señor Rodolfo Cruz Rosales, y a los señores del Consejo Municipal de Soledad. Con esas informaciones se podría hacer una trazabilidad, unas conjeturas que puedan determinar cuál es el camino o la ruta a seguir para poder comprobar, demostrar, verificar quién dirigió, organizó ese procedimiento o el mecanismo para apropiarse de los 5.800 metros cuadrados. Vamos ahora a pasar al segundo escenario. Se instaló el juicio oral contra los 17 concejales de Soledad, los 19 concejales de Soledad, y contra el señor exalcalde Joao Herrera Iranzo. Y está Joao Herrera Iranzo, por eso hemos denominado este editorial o esta columna, Joao Herrera entre la unidad de cuidados intensivos y la casa por cárcel, de manera paradójica, en unas connotaciones políticas y jurídicas. Pasando al segundo escenario, en la instalación del juicio oral por la aprobación o la creación del Fondo de Fomento del Desarrollo del Deporte en el municipio de Soledad, acuerdo 000199 de 2016. Ese acuerdo, el cual el tribunal, el juez sexto oral administrativo, decretó la nulidad o la ilegalidad de ese acto administrativo, que fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En contexto, la Fiscalía 55, a cargo del doctor Samuel Fandiño Fuentes, logró demostrar que los señores 19 concejales o concejales en la época de los hechos prevaricaron en una conducta dolosa. Y prevaricaron porque se aprobó un acuerdo municipal que es un acto administrativo por fuera de los parámetros legales y constitucionales. Al igual delito incurrió el señor exalcalde Joao Herrera Iranzo. Cuando se sanciona un acto administrativo, un proyecto de acuerdo, se constituye o se le da la calidad de acuerdo municipal, se le da vida jurídica para su ejecución. Y el señor Joao Herrera logró ejecutar ese acuerdo municipal, recaudando cerca de 120 millones de pesos que no se sabe si en estos momentos han sido desembolsados a los contratistas. En esta instalación de juicio oral, algunos abogados que creen que el denunciante es un pajaraco, está pintado en la pared y que no tiene las condiciones profesionales de la interpretación jurídica en la gestión pública. Y están equivocados. Julio Hitton, José Ignacio Llorro, presentaron unos alegatos de inicio a este juicio oral. Los señores concejales están buscando tumbar el dolo calificado por el fiscal en la conducta punible. Ellos están acusados por prevaricato por acción en calidad de coautores materiales en una conducta dolosa. El señor Oñoro dice que ellos no han cometido ninguna conducta dolosa. El señor Julio Gito también señala que no hubo dolo
no hubo un mal proceder, que hubo interés general. Están ambos equivocados, con todo el respeto de ser abogados connotados en el ámbito penal. Muy equivocados. Primero, el acuerdo 00081 de 2008 creó el Fondo para el Fomento y el Desarrollo del Deporte en Soledad. Se impuso una contribución del 1.5% sobre toda la contratación del eje central y de los entes descentralizados. En el 2011, ya 3 años recaudando esos dineros, pero en esa época nadie presentó la denuncia porque mucha gente desconocía del ámbito de la función pública. En esta ocasión, los señores concejales, y que muchos hicieron parte de la aprobación de ese acuerdo en el año 2008. En el año 2011, el acuerdo 00146 de 2011 se inserta esa contribución del 1.5% en el estatuto tributario de manera ilegal. En el 2013, en el gobierno del señor Franco Castellano Niebles, el exconcejal Álvaro Brocal Fez presenta la argumentación jurídica y la observación que se ha insertado en el estatuto tributario del municipio de Soledad una contribución que no está ajustada a la norma y a la ley. El Fondo del Deporte y Desarrollo, la creación del Fondo de Desarrollo del Deporte en Soledad o en todo el país está arreglada en la Ley 19 de 1991, si mal no estoy. Es la ley que a nivel nacional imparte la aplicación de la creación de la financiación del Fondo del Fomento del Deporte. En este caso, Soledad, si mal no estoy en la ley, porque no la tengo ahora aquí mismo a la mano, porque la ley 19 o la ley de 1991, no recuerdo, no la tengo aquí a la mano. ¿Qué dice la ley? Es más, el acuerdo contempla que la ley imparte que se cree una contribución para la financiación del Fondo del Deporte. Eso no es cierto. La ley no contempla que se cree una contribución, un gravamen o un impuesto. No, señor. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? La ley dice, en su artículo 2, que los entes territoriales para la financiación del Fondo del Deporte se debe incorporar un monto o un porcentaje en el presupuesto de gasto, renta e inversiones. Es decir, por poner un ejemplo, se podría contemplar una partida de 30.000 millones de pesos, pero que tienen que estar insertados en el presupuesto. O en su defecto, un porcentaje del presupuesto. Es decir, el 2% del presupuesto de renta, gastos e inversiones estará dirigido para financiar el Fondo del Deporte. Eso dice la ley. La ley no dice créese una contribución o impuesto o un gravamen. 2, señor Olloro, señor Ojito. La competencia para crear los impuestos, los tributos, por ley, es el Congreso de la República de Colombia. Ni el alcalde, ni los concejales tienen competencias para crear leyes de la República. Y la ley
el fondo del deporte, su financiación está arreglado por una ley que es potestad del alcalde darle aplicabilidad o no de acuerdo al desarrollo económico de su ente territorial, es decir, de su municipio, en este caso el municipio de Soledad. Eso dice la ley. Y las leyes son de estricto cumplimiento. El fiscal, en su teoría, denominó su tesis un mal acuerdo, algo así. Lo que significa que los señores facultaron al señor Joao Herrera Iranzo, le aprobaron esa autorización, esas facultades para crear el Fondo del Deporte en su financiación con una contribución. Ellos mismos crearon el impuesto de la contribución o el gravamen. En el 2008 y el acuerdo 000199 son literalmente iguales. Iguales, punto, comas, comillas, son iguales. La diferencia es que eliminaron o quitaron una ley que ya estaba derogada. Solamente quedó la ley que crea el fomento o la financiación para el fomento y el desarrollo de los deportes, el deporte en todas las alcaldías o gobernaciones del país. Solamente quitaron la fecha, pero los acuerdos son iguales en el contexto, en su redacción son iguales. Lo que significa que la mayoría de los concejales en el 2008 son los concejales que aprobaron en el 2016 el mismo fondo del deporte, cuya contribución fue eliminada del estatuto tributario en el año 2013, gobierno del señor Franco Castellanos Nieves. Entonces la conducta es dolosa, porque muy a pesar que ya se habría eliminado ese impuesto, esa contribución, la volvieron a crear de manera intencional, de manera temeraria, porque sí tenían conocimiento y a su bien saber y entender que el alcalde no tiene competencia para crear impuestos, mucho menos los concejales. Los concejales facultan al alcalde para que sancione un proyecto de acuerdo de desvida jurídica para su ejecución, no para crear gravámenes, ni impuestos, ni contribuciones. Entonces, sí hay una conducta dolosa. Señor Olloro, señor Ojito, Julio Ojito, la defensa técnica de Joao Herrera no presentó alegatos de inicio del juicio oral. Ese fue el contexto del día de hoy. Es más, se va a sustentar la tesis del fiscal. Vamos a argumentar ante el juez todos los procedimientos e incluso vamos a escuchar los audios en los cuales fueron aprobados en la comisión y en plenaria el Fondo del Deporte, y a demostrar argumentativamente que la conducta es dolosa. Ellos sabían que no se podía, mas sin embargo volvieron, lo crearon y empezaron a recaudar esos dineros. La conducta penal está plenamente demostrada. El dolo está demostrado. Hay suficiente injerencia razonable que supera la presunción de inocencia. Por consiguiente, la Fiscalía solicitará sentencia condenatoria para los 19 concejales de Soledad y para el señor exalcalde Joao Herrera Iranzo. Ese es el segundo escenario en el cual está inmerso el señor Joao Herrera Iranzo. Amigos, mil gracias y hasta entonces.